8 de la mañana con 59 minutos. Gracias por informarse con Central de Noticias al Amanecer. Ha llegado el momento de nuestro segmento de la entrevista y esta mañana vamos a conversar con el comisionado Jaime Campos del Instituto de Acceso a la Información Pública para hablar un poco sobre el trabajo que ha desempeñado en los últimos meses el instituto, temas importantes como por ejemplo casos que han ayudado a esclarecer principalmente temas abordados sobre la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, cómo el instituto ha trabajado directamente de la mano con la población a la que se le ha negado información en las instituciones. Comisionado, muy buenos días. Muy buenos días y bienvenido al set de Central de Noticias. Gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación esta mañana. Bien, iniciamos hablando acerca de cómo ha avanzado el acceso a la información pública en nuestro país, tomando en cuenta que ya son un poco más de 6 años, ¿no?, que contamos con esta ley. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública recientemente cumplió 6 años de haber sido aprobada. El Instituto de Acceso a la Información cuenta con 4 años. Hubo un atraso de 2 años para que se creara la institución encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública de todas las personas. Ok, vamos a hablar acerca de los avances significativos que se han dado en esta materia, por ejemplo, casos que han llegado incluso a tribunales, para ser específicos, gracias, tomando en cuenta la denuncia ciudadana de la población. De hecho, a partir del acceso a la información pública, nosotros siempre lo mencionamos, es un derecho llave que permite a su vez ejercer o garantizar otros derechos. Hemos visto cómo a partir del Instituto de Acceso a la Información Pública se hicieron públicas las declaraciones de patrimonio de los funcionarios y eso llevó, entre otras circunstancias, a que la sección de probidad realizara las investigaciones a los patrimonios de diferentes funcionarios, algunos de ellos ya con procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Cómo ha visto el Instituto de Acceso a la Información Pública el trabajo que han realizado algunas instituciones? Ya se ha hablado sobre la resistencia de la misma Casa Presidencial, de en su momento la Asamblea Legislativa, también otras instituciones con las que incluso han tenido algunos inconvenientes, la misma Fuerza Armada para revelar información. Pero siguen saliendo a la luz algunas instituciones, como por ejemplo las municipalidades, que siguen siendo de las que menos información brindan a la población. En efecto, ya desde hace buen tiempo atrás nosotros lo venimos señalando. Las municipalidades se encuentran varios escalones abajo en comparación al resto de instituciones del Estado en cuanto a los niveles de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se aduce por parte de muchas municipalidades la falta de apoyo de las autoridades, es decir, los alcaldes, el Consejo Municipal, y eso también se traduce en el poco apoyo económico o presupuestario que reciben las oficinas de acceso a la información pública de las municipalidades. En el resto de instituciones, si bien es cierto, como dijimos al principio, son ya 6 años de haberse aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública, aún se encuentran resistencias de parte de algunas instituciones, unas más que otras, desde luego, y tú citabas el caso del Ministerio de la Defensa Nacional. Habría que añadir por ahí a la Corte Suprema de Justicia como las instituciones que han sido más renuentes a brindar el acceso a la información que pide la ciudadanía. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa renuencia, sabiendo que hay una ley que ampara al ciudadano a tener la información deseada? También quisiéramos hablar, pero vamos a esclarecer esta interrogante, más allá de la información reservada, que ese es un salto que dicen algunos analistas que hay que dar sobre, pues, sacar un poco de contexto, sacar un poco de la lista la información reservada que están dando las instituciones para salvaguardar un poco sus mismos intereses. Claro, la Ley de Acceso a la Información Pública establece la clasificación de la información en pública, reservada y confidencial. La regla, desde luego, es que toda información que se encuentra en poder de las instituciones del Estado es pública, es decir, toda persona puede acceder a ella. Y las excepciones son la información reservada y la información confidencial. Sí se ha trabajado, sobre todo en los últimos 2 años, en reducir el número de los documentos que están reservados por diferentes instituciones. De hecho, se ha achicado esa brecha que se tenía y es importante, ¿no?, hacer un estudio del por qué una información va a estar clasificada como reservada. Es decir, no depende
de forma arbitraria o antojadiza de parte de los funcionarios. En ese marco es necesario, por ejemplo, de hablar de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Pienso que sí, Graciela. De hecho, uno de los aspectos que nosotros desde hace más de 6 meses hemos apuntado es la necesidad de contar con procedimientos de desclasificación automática o voluntaria de parte de las instituciones del Estado. En la actualidad, cada institución del Estado tiene la autonomía o la independencia para clasificar como reservada la información que se encuentra en su poder, sin que necesariamente pase al instituto. Una de las reformas que nosotros hemos propuesto en su momento es que el Instituto de Acceso a la Información Pública pueda revisar esas clasificaciones de reserva a solicitud de cualquier persona que pueda examinar el portal de transparencia de unas instituciones y se da cuenta de la cantidad de información que está reservada. Hace más de un año se hizo un ejercicio inédito en el país. Prácticamente el órgano ejecutivo, muchos ministerios, muchas autónomas, realizaron un proceso de desclasificación de la información. Nosotros acompañamos en ese proceso y fue así como se redujo de 5.000 documentos reservados a más o menos 1.000. ¿Cómo ve el Instituto de Acceso a la Información Pública, en su caso como comisionado, el hecho de que algunas instituciones o algunos funcionarios mismos están recurriendo a la Sala de lo Contencioso Administrativo a pasar por alto una resolución ya del instituto buscando una salida a no dar información que ustedes ya han avalado a la población? Claro, es muy buena pregunta, Raquel. Nosotros hemos denunciado que uno de los obstáculos que hemos tenido en los 4 años de gestión del Instituto de Acceso a la Información consiste precisamente en que muchas autoridades, muchos funcionarios acuden a la Sala de lo Contencioso Administrativo para no cumplir con los fallos del Instituto de Acceso a la Información. Tal como está diseñado la Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto es el órgano garante y especializado en la materia. Sus decisiones son vinculantes para la administración pública, de tal manera que si el Instituto ordena la apertura de una información, esto es de obligatorio cumplimiento para las instituciones. Lamentablemente, la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene una interpretación en contra de los principios de publicidad del acceso a la información pública y últimamente, hay que decirlo, se ha sumado la Sala de lo Constitucional admitiendo 2 amparos favoreciendo decisiones de la Corte Suprema de Justicia y negando el acceso a la información. Es importante también que recalquemos, por ejemplo, lo que dicen los tanques de pensamiento, haciendo, por ejemplo, un análisis de los años de gestión que lleva el Instituto de Acceso a la Información Pública. Si hablamos, por ejemplo, en materia del principal déficit que ha tenido la institución, también es de hablar del tema del presupuesto, ¿no? Desde luego, uno de los obstáculos que nosotros nos encontramos desde un principio fue con el presupuesto. No es el adecuado para las múltiples actividades o atribuciones que la ley le manda al instituto. De hecho, tenemos una ley que es considerada como la 7ª mejor en la materia a nivel del mundo. Y esto es por las grandes atribuciones que le da al Instituto de Acceso a la Información. Sin embargo, esto no está acompañado de un debido presupuesto que requiere una institución como la nuestra. Nosotros sí estamos realizando alianzas estratégicas con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Los cooperantes están muy interesados y avalan el trabajo que ha realizado el Instituto de Acceso a la Información. Es decir, que a pesar de las limitaciones económicas, hemos sabido encontrar algunas soluciones. En el trabajo que llevan realizando hasta el momento, ya hablábamos sobre las instituciones que han mostrado resistencia, más allá de las que no brindan información, las que a pesar de que el instituto ya ha dado un aval para que brinden esa información, Casa Presidencial, por ejemplo, en su momento, ya lo mencionábamos, la Asamblea Legislativa, la misma Corte Suprema de Justicia, ¿qué otras instituciones siguen estando en la lista del Instituto de Acceso a la Información Pública que se resisten a brindar información solicitada por un ciudadano? Sí, básicamente yo te apuntaba las instituciones que estadísticamente tienen más casos en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Habría que sumar por ahí al Ministerio de Educación, entre otras instituciones que son más reclamadas ante el instituto. En general, las municipalidades, de cada 4
solicitudes que se presentan al instituto, una se relaciona con municipalidades que no dan o no brindan el acceso a la información a la ciudadanía. En ese sentido, también nosotros estamos trabajando no solamente en el área resolutiva, es decir, planteada una controversia, el instituto decide si la información es pública o no, sino que también trabajamos en el aspecto preventivo, capacitando sobre todo a los alcaldes municipales que son tomadores de decisiones dentro de sus municipios. Nada menos el día viernes tuvimos una actividad, un taller de transparencia municipalidad con diferentes representantes de consejos municipales del área paracentral del país. Es importante recalcar también el trabajo que se ha realizado durante su administración, esto incluso, bueno, y gracias también a la demanda de los ciudadanos, cómo ha llevado a algunos funcionarios de gobierno ante el juzgado. Me gustaría que habláramos un poco más al respecto. Claro, es importante primero que la ciudadanía sepa que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública tiene una herramienta valiosísima de control ciudadano a las actuaciones de los funcionarios. Nosotros hemos tenido ahí en el instituto sentados a la par desde ministros, desde alcaldes, junto con los ciudadanos que reclaman la información. Como dije anteriormente, Graciela, la ley o el derecho de acceso a la información pública es considerado un derecho llave, es decir, que permite abrir nuevas puertas, abrir investigaciones, y esto ha llevado, por ejemplo, que en el caso específico de las investigaciones de la sección de probidad se tengan actualmente varios procesos judiciales que ¿Cuántos estarían pendientes, Jaime? Mira, a nivel de la sección de probidad, nosotros hasta el año pasado habíamos tenido casos dentro del instituto que habían pedido la información de aproximadamente 20 funcionarios. La semana pasada, por cierto, apareció una noticia en un rotativo indicando que el instituto había ordenado que se investigara al gabinete presidencial de Mauricio Funes. Sí. En realidad fue una petición de un particular que pidió esa información directamente a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial. El caso escaló al instituto porque la Corte Suprema de Justicia le dijo que no tenía esa información. Sin embargo, el caso está aún pendiente de estudio por parte del instituto. La verdad es que la sección de probidad ha realizado un trabajo que hay que mencionarlo, es importante para el país, pero tampoco tiene los recursos económicos para realizar una investigación exhaustiva, sobre todo considerando el universo de funcionarios. Y por eso es importante, como nosotros lo hemos destacado, que la Corte Suprema de Justicia tenga identificados criterios para iniciar investigaciones a diferentes funcionarios, porque la verdad es virtualmente imposible que la sección de probidad pueda investigar el patrimonio de todos los funcionarios en todas las administraciones. Por eso es que a instancia del Instituto de Acceso a la Información Pública, el año pasado, más precisamente en mayo, la Corte Suprema de Justicia en pleno definió 3 criterios. El primero, relacionado con la antigüedad, es decir, se va a dar prioridad a aquellos casos que están próximos a vencer el plazo de prescripción de 10 años que establece tanto la Constitución como la ley sobre el enriquecimiento ilícito. El segundo criterio fue la relevancia del cargo, es decir, se le da más importancia a aquellos altos cargos dentro de la administración pública. Y en tercer lugar, cuando existan investigaciones o denuncias concretas, públicas, de presunto enriquecimiento ilícito. En esa medida, si la Corte Suprema de Justicia toma en cuenta y aplica los propios criterios que ella aprobó el año pasado, la sección de probidad irá haciendo su trabajo paulatinamente. De hecho, la sección de probidad inició 2017 investigando casos específicos solicitados por el Instituto de Acceso a la Información Pública. El jefe de la sección de probidad decía que habían al menos 20 casos a los que le estaban dando prioridad para tenerlos a la brevedad posible. Con ese interrogante nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con la entrevista de este día. Muchas
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer, y nosotros continuamos conversando con Jaime Campos. Él es el comisionado del Instituto al Acceso a la Información Pública y nosotros estamos hablando este día acerca de los avances en esta materia. Comisionado, nos íbamos a la pausa hablando sobre la información que ustedes solicitaban, los exámenes de probidad solicitados de algunos exfuncionarios y otros que están en actual ejercicio públicos, y que hasta la fecha, pues la sección de probidad decía iniciada 2017, buscando o investigando a estos funcionarios solicitados por el instituto, y no hemos visto mayores resultados. ¿Ustedes han sido notificados de algún avance en estas investigaciones? El instituto no ha sido notificado hasta el momento por parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a todavía no tener los exámenes finales de las declaraciones de patrimonio de una veintena de funcionarios que el instituto ordenó realizar a la sección de probidad. No porque el instituto le haya fijado el plazo, hay que aclararlo, sino porque fue la misma Corte Suprema de Justicia la que le señaló al instituto periodos aproximados en los cuales se tendría ya lista la información. No hemos recibido ninguna notificación formal al respecto. Nosotros somos conscientes que, como dijimos en el bloque anterior, la sección de probidad necesita ser reforzada, tanto en equipo, en personal, como en presupuesto, para poder realizar las investigaciones. Por otro lado, uno tiene también la demanda ciudadana que reclama, digamos, un trabajo o resultados más concretos. Lo cierto es que pienso que hay que dejar trabajar a la sección de probidad en sus tiempos. Seguramente, bueno, más que seguro, se necesita una nueva ley. Acordémonos que la sección de probidad trabaja actualmente con una ley de 1959 y que tiene sus limitaciones. Entonces, ya la Corte Suprema de Justicia, además de haber definido criterios para seleccionar casos, también ha definido un procedimiento de la sección de probidad. Es decir, esto garantiza por lo menos que exista mayor control y seguridad jurídica de los casos que la sección de probidad investiga. Ahora, ya se avecina un proceso que es bastante importante. Ya para el 11 de junio debemos de elegir, por ejemplo, a las nuevas autoridades. Hemos hablado acerca de los principales tropiezos que se ha tenido durante esta administración. ¿Qué es lo que podríamos ver o qué es a lo que deberían de enfrentarse los nuevos funcionarios? Y, por ejemplo, ¿en qué materia deberían de reforzar ellos más el tema del presupuesto? O, por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo de cara ya a los años venideros? Es muy buena pregunta, Graciela. La verdad es que a la primera generación de comisionados nos tocó posicionar la importancia del acceso a la información pública en las instituciones del Estado y también a la población en general. Si bien es cierto, contamos con una buena ley en la materia, no es fácil tampoco lograrla asimilar por parte de los funcionarios, porque hemos tratado de romper paradigmas como aquello de que la información se decía pertenece al funcionario, y era bastante común que cuando un funcionario terminaba su mandato o se llevaba consigo la información o la destruía. Eso que estaba bastante enquistado en nuestra sociedad, en nuestra administración pública, poco a poco lo hemos ido rompiendo. Seguramente los nuevos retos de los comisionados, de la nueva generación del Pleno del Instituto de Acceso a la Información, pasa por potenciar aún más el acceso a la información pública y darle mayor relevancia a aspectos tales como la gestión documental y archivos. Nuestro país carece de una cultura archivística y es importante que existan archivos debidamente organizados en las instituciones públicas para que luego se brinde el acceso a la información. Entonces, hay que trabajar en el tema de archivos, de gestión documental y, digamos, un tercer componente que es muy poco conocido, que tiene que ver con la protección de datos personales. Creo que esos son los retos importantes que se le avecina a la nueva generación de comisionados. Es importante decir que el acceso a la información pública es un derecho humano, es un derecho fundamental, que por lo tanto no admite una regresión. Es decir, no puede plantearse que va a involucionar. Lejos de ello, tiene que expandirse, tiene que potenciarse, y esperamos que el Instituto de Acceso a la Información Pública
con las nuevas autoridades pueda hacer eso. En el contexto de esta nueva elección de los comisionados que van a llegar a relevar en uno de ellos a su persona, Sí. mucho se ha hablado también sobre la independencia de poderes que deben de tener los que van a llegar a dirigir uno de los institutos que ha logrado hacer un trabajo más arduo en el tema del acceso a la información pública y de fiscalizar el quehacer de los funcionarios. Sin duda alguna, la independencia es una característica vital para una institución que es un organismo de control respecto de toda la administración pública. Si en algo nos hemos caracterizado la primera generación de comisionados, es por guardar esa distancia crítica y objetiva, una independencia, a pesar de que trabajamos con las instituciones públicas, pero no perdemos la independencia como órgano garante. Es lo mismo que debe reclamarse por parte de toda la ciudadanía a las nuevas autoridades. En la medida que el Instituto de Acceso a la Información Pública se mantenga como un órgano independiente, esto significa que la ciudadanía puede contar con esta institución que le va a ayudar a solventar, digamos, sus peticiones de acceso a la información pública, y además porque esta institución, en la medida que guarde una independencia, va a obligar al resto de instituciones a brindar el acceso a la información. Jaime, hemos visto con el paso del tiempo el papel protagónico que ha jugado la población salvadoreña en cuanto a por ejemplo, al acceso a la información y algunos casos que han llegado hasta los tribunales. ¿Cuál debería de ser el rol de aquí en adelante de la población? Bueno, la población tiene que ser demandante, debe saber, como dije recién, que la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta de control social, es decir, le facilita a través del acceso a la información pública hacer una fiscalización, una auditoría respecto de la función pública. Por supuesto, en ese rol demandante que tiene que asumir la población, se necesita que todo el diseño de la institucionalidad en el país funcione coordinadamente. Quiero decir con esto que no solamente es una tarea del Instituto de Acceso a la Información, sino que debe sumarse, desde luego, la Fiscalía General de la República, claro, el órgano judicial, la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental, para citar algunas instituciones. ¿Cree que se ha tenido un papel débil por parte de estas instituciones? Al menos eso es la denuncia que la ciudadanía ha hecho. Hay una opinión pública bastante fuerte en el sentido que tanto la Corte de Cuentas de la República como el Tribunal de Ética se han mantenido un tanto al margen, claro, de esto. La invitación de mi parte es, desde luego, a crear un sistema coordinado entre todas las instituciones que velamos de alguna u otra manera, ya sea con el trabajo preventivo o coercitivo de la corrupción. De hecho, esas eran una de las conclusiones que sacaba recientemente un estudio que ha visto todo el trabajo que ha realizado el instituto en los últimos años sobre la pasividad con la que ha estado al margen la Corte de Cuentas, el mismo Tribunal de Ética Gubernamental, y sí destacaban el trabajo de Fiscalía en ese sentido, en el tema de trabajar en contra de la corrupción y en pro de transparentar el quehacer de los funcionarios y de las mismas instituciones. En realidad es una observación válida que se hace por parte de diferentes tanques de pensamiento y de la opinión pública en general. La institucionalidad debe funcionar como un sistema. Es decir, cada entidad pública tiene delimitadas sus propias competencias. Por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información ordena la apertura de la información. Ya con la información, la ciudadanía o otras instituciones como la Fiscalía General de la República, en caso de identificar algún presunto delito, pueden iniciar las investigaciones, pero también se necesita un órgano judicial independiente, es decir, jueces independientes en su función, y otras instituciones que también, como dije, la Corte de Cuentas de la República o el Tribunal de Ética, que dentro de su propio ámbito de competencia puedan funcionar combatiendo la corrupción. Queremos saber también, Jaime, si como Estado salvadoreño vamos avanzando en materia de la transparencia, por lo menos, ¿cómo lo ve usted hasta este momento? Mira, sí, mi evaluación es positiva.
Creo que la Ley de Acceso a la Información Pública constituye un parteaguas, un antes y un después en la administración pública en nuestro país. No basta, desde luego, contar con buenas leyes, que de hecho es el primer paso. Hay que garantizar también que la institución encargada de aplicarlo, como lo mencionaba Raquel, esté caracterizada por su independencia. Sí. Y luego creo que sí, si bien yo he denunciado resistencias por parte de algunas entidades, hay que decirlo también, no es la generalidad, ¿sí? Claro. Entonces creo que los avances han sido notables, han sido importantes, algunas veces lentos, Sí. y en medio de ciertas resistencias que yo diría hasta cierto punto naturales, en el sentido que los funcionarios no estaban acostumbrados a estar sujetos al escrutinio público. Claro. Y esto poco a poco le va dando un nuevo rostro a la administración pública, y lo más importante, además de volverla más eficiente a la administración pública, la transparencia garantiza la credibilidad ciudadana. Es decir, a través de que un funcionario sea transparente, va a gozar de mayor crédito frente a la población. ¿Nos habríamos colocado con otro rostro diferente en comparación a los demás países de Latinoamérica con esto? Yo creo que sí. Qué bueno que tú lo señalas, Graciela. La verdad es que en el ámbito de América Latina, incluiría también España, es decir, en el ámbito de Iberoamérica, se tiene un reconocimiento al trabajo del Instituto de Acceso a la Información y también al diseño de la ley que tenemos. O sea, creo que eso es importante. A veces uno no suele ser profeta en su propia tierra, pero tú traspasas las fronteras y ves cómo en otros países se ve con mucha atención el trabajo que se está realizando aquí en el país gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública. En la mira de una nueva administración que va a llegar, 2 comisionados que van a ser elegidos por el presidente el próximo mes, ¿cuáles son los errores que no deberían cometerse, ya dejando pues 6 años de ejercicio de la ley en el país? Bueno, quizás uno de los errores que nosotros cometimos como institución es que comenzamos a darle mucha importancia al acceso a la información pública y descuidando el área de los archivos, descuidando, como lo dije recién, también el área de la protección de datos personales. Lo que ocurre es que desde luego es más llamativo para la opinión el acceso a la información pública, pero también hay otros derechos como la protección de los datos personales que están en poder de todas las instituciones públicas y toda la gestión que se viene haciendo en archivos que se ha mantenido descuidado en nuestro país. Nosotros quizás en el último año hemos potenciado aún esto más, y yo creo que por eso dije, la nueva generación de comisionados debe retomar estos 2 temas. Okay. Bien, agradecemos su presencia aquí al set central de noticias, Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y también felicitarlo por su labor, porque sin duda dejamos un gran legado respecto a lo que se venía trabajando 6 años atrás, donde ni siquiera se tenía, por ejemplo, datos o archivos en cuanto a las administraciones públicas de nuestro país, y sin duda deja un gran trabajo por hacer a las próximas autoridades venideras. Muchísimas gracias, Graciela y Raquel. La invitación siempre para todos los salvadoreños de que hagan uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una excelente herramienta de control social. Bien, esta mañana hemos conversado, como ya lo decía Graciela, con el comisionado Jaime Campos del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre el trabajo realizado por esta institución en los últimos 6 años. Vamos a concluir la entrevista de esta mañana y hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. No nos cambie.